influyendo en la literatura y en las narrativas contemporáneas. Uno piensa, por ejemplo, en un director como Clint Eastwood, y cómo negar la influencia de Dostoyevsky en un autor como Clint Eastwood, y sobrecoge también por quienes nos acompañan hoy en el auditorio. No me parece que podría ser más acertado pensar en Dostoyevsky como un autor que influye hondamente en la teología, en los planteamientos teológicos del siglo XX y del siglo XXI también. Así que hoy damos entonces lugar a este conversatorio, a esta conferencia web titulada Dostoyevsky en la teología del siglo XX. Como comentaban previamente, para quienes se conectaron, este es año de efemérides importantes, no solo de Dostoyevsky. El mismo año también nacen Baudelaire y nace Flaubert, así que pensemos este 1821 a quienes nos trae a la cultura contemporánea, pero también celebramos los 700 años de la muerte de Dante, nada más y nada menos que Dante. De hecho, los invitamos porque próximamente tendremos la inauguración de una iniciativa desde la facultad que es Hay Cultura, y este primero lo realizaremos sobre Dante, y lo hemos titulado Dante de abajo arriba, en el que vamos a participar los profesores, el padre Bernardo Estrada, Ronald Forero, que es un filólogo clásico, y bueno, yo mismo, que estaré acompañando en este conversatorio. Con este preámbulo presento a nuestros conferencistas. Para empezar, el profesor doctor, el padre Juan Luis Lorda Iñarra, de la Universidad de Navarra, España, que es profesor ordinario de Teología Sistemática, director del Departamento de Teología Sistemática de la misma universidad, con numerosas publicaciones y reconocidas publicaciones, que son de hecho fuente obligada para los estudiosos de estos temas. Desde hace 7 años, asimismo, escribe una serie de teología del siglo XX para la revista Palabra, que desde enero de 2021 se llama Omnes. Ha sido profesor visitante de nuestra universidad en varias ocasiones. A continuación tendremos también la intervención del padre Astolfo Moreno, candidato a doctor en teología por la Universidad de Navarra, párroco de la Iglesia de Jesucristo Redentor en Bogotá, presidente de la Fundación de la Iglesia que Sufre en Colombia. Su tesis doctoral versa sobre Dostoyevsky y la teología, y es asimismo profesor de teología trinitaria en la maestría en teología de la Universidad de La Sabana. Hay un dato que tenemos fuera de esta presentación que Catalina ha armado para esta conferencia web, y es justo que el padre Juan Luis Lorda es el director de la tesis doctoral del padre Astolfo Moreno. Quienes hemos hecho una tesis doctoral sabemos el valor que tienen esas relaciones, y sabemos también todo lo que se urde, todo el legado, así que será un deleite poder animar, moderar esta conferencia web. Bienvenidos, padre Juan Luis Lorda, padre Astolfo. Comenzamos entonces con la intervención del padre Juan Luis Lorda. Adelante, padre. Perdóname, tal vez no te expliqué que empieza primero el padre Astolfo, muy bien, comentando lo que él preparó para comentar hoy, y enseguida don Juan Luis completará con otra exposición. Muchísimas gracias, Catalina. Así que adelante, padre Astolfo. Bienvenido a este espacio en el que además lo conocemos y seguimos de cerca. Adelante. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes y, por supuesto, con el profesor Lorda al lado. Es una alegría inmensa. Y desde luego entrar y abordar el tema de Dostoyevsky, como lo has dicho, en este marco de su segundo centenario de nacimiento.
Dostoyevsky, y esto es lo que quisiera proponerles a la consideración, ha influido en muchísimos ámbitos, como tú misma lo mencionas, en el cine, etcétera, en las artes, pero desde luego de una manera particular en la teología. En la teología particularmente del siglo XX, la teología católica, y lo ha hecho siguiendo un itinerario. Yo quiero simplemente señalar quizás las etapas de ese itinerario de influencia de Dostoyevsky en la teología y de alguna manera recoger cuáles pueden mencionarse como los puntos claves que Dostoyevsky aporta o que los teólogos más relevantes recogen. Entonces, lo primero que hay que decir es que Dostoyevsky es alguien que escribe su experiencia personal. Es un hombre que ha tenido que sufrir la enfermedad, ha tenido que sufrir la condena a muerte, él estuvo en el cadalso, tuvo que afrontar la pena en Siberia durante muchos años y digamos desde toda esa experiencia personal fue epiléptico, sacó toda su profundidad y desde allí propuso su literatura. Y en ese sentido, ese carácter existencial de la literatura es el que recogen también sus lectores. Dostoyevsky, digamos, tiene varias etapas en la lectura que se ha hecho de su obra. En la época suya, en 1846, publica la primera novela importante, Pobres Gentes, que fue un éxito, y probablemente fue un éxito porque sus lectores, sus críticos, en particular un tal Belinsky, lo proyectó como la gran novela social que podía influir. Y desde entonces, digamos, sus lectores han ofrecido, y eso pasa a lo largo de la historia, ¿no? Hoy, digamos, todo el mundo está atento a ver qué dicen los Óscares para decir que una película es más o menos valiosa. Hay personas que hacen esta crítica y que la, digamos, la proponen a la gente. Entonces, en la época de Dostoyevsky, cuando refiero a la época me refiero en vida de Dostoyevsky, la crítica que se hizo fue sobre todo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista social, etc. ¿Cuándo comienza una lectura teológica de Dostoyevsky? Seguramente con su muerte. Y uno que lo proyecta fundamentalmente es Soloviev. Soloviev hace 3 discursos en memoria de Dostoyevsky y empieza a usar una serie de adjetivos para calificarlo, ¿no? Profeta del nuevo tiempo, líder de, digamos, toda la historia de Rusia, digamos, en el siglo XIX. Y esta lectura que hace Soloviev es luego recogida por otros. Hay un acontecimiento fundamental que, digamos, marca la apertura de Dostoyevsky al resto de Europa fundamentalmente, y es la revolución comunista de 1905 y luego de 1912, que conduce posteriormente a la expulsión de muchos intelectuales que tienen que irse de Rusia, entre ellos los más importantes lectores de Dostoyevsky. Ahí está, por ejemplo, Berdiaev, ahí está Nikolai Losky, ahí está Sergei Bulgakov. Y esa coyuntura hace que la lectura espiritual o la lectura teológica de Dostoyevsky vaya a Occidente. Y allí emergen, digamos, 2 figuras importantes. Hay varios lectores importantes, Ivanov, Lev Chestov, pero los más importantes son Nikolai Berdiaev y Pavel Evdokimov. Estos 2, digamos, teólogos, filósofos fundamentalmente, hacen una lectura de Dostoyevsky que luego se convierte en el referente para el resto de la lectura que se hace en Europa. Berdiaev en 1874 y muere en 1948, es ucraniano, es muy conocido por su filosofía, y Berdiaev tiene muchísimos artículos sobre Dostoyevsky, muchísimas publicaciones académicas, pero tiene un pequeño libro de estos que son como una síntesis de toda su lectura literaria, que es supremamente rica, que se llama El espíritu de Dostoyevsky, y en algunas traducciones en español se llama también El credo de Dostoyevsky. Y Berdiaev subraya, digamos, ya las primeras
puntadas que luego serán supremamente importantes para la teología posterior. Recordemos que ellos son rusos exiliados, que ven cómo una ideología socialista, comunista, digamos, que rompe con el cristianismo ortodoxo de sus raíces, está invadiendo Rusia, y ellos tienen esta nostalgia de Rusia, y por eso Dostoyevsky se empieza a convertir como también en ese referente que podrá conservar las raíces espirituales y las raíces culturales rusas. ¿Cuáles serían como las claves de Berdyaev acerca de Dostoyevsky? Berdyaev dice que Dostoyevsky es un autor espiritual. Es espiritual en el sentido de que tiene una cierta neumatología. Los conceptos de Dostoyevsky no son ideas fijas, son realidades dinámicas como el espíritu. A diferencia de Platón, dice Berdyaev, las ideas de Dostoyevsky no son un prototipo de la realidad, sino más bien un reflejo de su dinámica interior. Es el que empieza a mostrar cómo Dostoyevsky es alguien que entra a la profundidad del corazón humano, donde se encuentran las pasiones más profundas, donde se encuentra esa libertad arbitraria que le conduce a las decisiones más increíbles. Y yo creo que esto, para un contexto como el que vivimos, de pandemia, de aparente absurdo, de sinsentido, en un sitio como Colombia, con todas estas dificultades, ayuda a percibir esa riqueza e impredecibilidad, por decir así, del corazón humano. Dostoyevsky, para Berdyaev, es fundamentalmente un realista, en términos literarios, ¿verdad? Dostoyevsky es un hombre que narra la realidad, pero no por copiarla como quien hace un retrato de un paisaje, sino porque descubre aún las cosas que el hombre ni siquiera es capaz de predecir, el absurdo de su propia libertad. Berdyaev es el que empieza a mostrar también que Dostoyevsky propone un itinerario para encontrarse con Cristo. Dostoyevsky es un autor profundamente cristiano, aunque nunca fue cercano a la institución religiosa ortodoxa y por supuesto nunca comprendió el catolicismo. La leyenda del gran inquisidor que está en los hermanos Karamazov es muestra de ello. Pero Berdyaev encuentra que Dostoyevsky entra a lo profundo del hombre, y desde allí, cuando desciende, digamos, al infierno del hombre, al infierno de su sinsentido, encuentra a Cristo como única respuesta, como verdadera respuesta. El hombre, por tanto, es el camino. Y en ese sentido, pues, se puede comparar con ese camino de San Agustín, que busca llegar a la teología o a la cristología por la antropología. ¿Y cuál es la característica más radical del hombre? La libertad. Esa libertad que se convierte, digamos, no simplemente en la facultad que es producto de la intervención de la inteligencia y de la voluntad, en un modelo, digamos, más bien aristotélico o tomista, sino que muestra que la libertad tiene en sus manos la posibilidad de obrar el absurdo, de llevar a la muerte, de llevar a la destrucción. Ese misterio de la destrucción por parte de la libertad es analizado profundamente por Berdyaev. Luego también Berdyaev reconoce que Dostoyevsky muestra que el mal es otro elemento fundamental en la obra de Dostoyevsky, ¿no? Es una obra que no te exime de entrar en contacto con todo lo negativo. Ahí está Crimen y Castigo, el análisis fundamental de una conducta depravada, de justificarse racionalmente, y cómo Raskolnikov es capaz de matar a aquella usurera, o Los demonios, cómo el mal es también una especie de desencadenamiento de fuerzas. Está el líder, Stavrokin, y luego Ferkovensky, toda la pandilla. Al médico de Clemencia. Bien. Luego, pedimos a quienes están participando silenciar sus micrófonos. Bueno, ya me encargo yo, tranquilos. Bien, Berdyaev, no hay mucho tiempo, pero destaca otras ideas como son el amor en Dostoyevsky, la paradoja del amor en Dostoyevsky, que no es ese amor ideal que describe, por ejemplo, Tolstoy, el amor humano, el amor de la pareja, sino en Dostoyevsky está este drama del amor, el drama del amor, el amor esponsal, el amor de este tipo, no es, para Berdyaev no es descrito profundamente en Dostoyevsky, sino el único amor que realmente sacia es llegar a Jesucristo, después de encontrar como el fracaso del amor humano. Berdyaev también reconoce que Dostoyevsky habla de la revolución, habla
de Rusia, con un cierto mesianismo ruso, ¿no? Él pensaba que Rusia iba a ser una especie de portavoz del cristianismo al resto del mundo, y bueno, fue más o menos todo lo contrario. Pero, digamos, esa esperanza siempre la tuvo. Y luego el gran análisis que hace Berdyaev de la obra de Dostoyevsky es esta leyenda del gran inquisidor, donde se enfrentan Cristo y el anticristo. Y el gran argumento de esta novela es la acusación que hace el inquisidor a Jesucristo. Esta leyenda nos dice que Cristo volvió a la tierra algún día y que, situándola en el tiempo de la Inquisición, el inquisidor apareció, encontró a Jesucristo y lo vio haciendo el bien, lo llevó a un calabozo y lo acusó y le dijo que el peor mal que le había hecho Cristo a el hombre es haberle hablado de la libertad, porque le habló de una libertad que el hombre no era capaz de manejar, de una libertad que lo superaba, de una libertad que estaba reservada para ser dominada por solo unos pocos, los entre comillas santos, pero el resto del mundo no iba a ser capaz. Entonces el inquisidor había decidido quitar la libertad y darle pan al hombre, para que, saciado, pudiese encontrarse tranquilo. Y ese es el gran dilema del Cristo del anticristo, es decir, Cristo respeta la libertad del hombre y cuando esta libertad va por mal camino decide asumir sus consecuencias e ir a la muerte. Y la ley del anticristo es exactamente la contraria. Dice Berdyaev que el gran aporte de Dostoyevsky justamente está en este análisis de la leyenda del gran inquisidor y en el proponer este amor cristiano, el ir a la muerte, como la verdadera respuesta frente a los desvaríos de la libertad humana. Luego hay un segundo autor también bien importante en Rusia, un exiliado, que no fue exiliado directamente en este vapor que expulsó en el barco de los filósofos de 1921 que Lenin envió a las costas entre Polonia y Alemania, sino que emigró por otra vía, que se llama Pavel Evdokimov. Es otro teólogo importante, muy influido por la mística, digamos, de la sociología del padre Bulgakov, en el cual piensa, digamos, en su conjunto, que todo el mundo es un de la sabiduría de Dios que nos relata la Biblia. Bajo ese lente un poco describe, hace su lectura de Dostoyevsky. Y Evdokimov fundamentalmente hace un análisis del mal en Dostoyevsky, el problema del mal. Y va un poco más allá, más adelante de lo que dice el mismo Berdyaev. Para Evdokimov, Dostoyevsky analiza el mal desde el punto de vista escatológico y para eso hay un artículo, un pequeño relato literario en el diario de un escritor, que es esta colección, este periódico en el cual escribía Dostoyevsky, sobre todo en los últimos años de su vida, que se llama El sueño de un hombre ridículo. Y en esta obra cuenta cuál es el destino del hombre que es ir al cielo, y cuál es el destino de este hombre que ha pecado y que está en esta condición actual, esta condición caída. Cómo el pecado original, como lo llamaríamos nosotros, ha destruido la capacidad de intuición del hombre y se ha vuelto discursivo. Evdokimov subraya sobre todo esto. La intuición, como una manera de comprender la realidad en su conjunto, ha sido destruida con la caída original y el hombre se ha dedicado a analizar y a racionalizar la existencia. En el fondo ese es también el gran contraste entre Oriente y Occidente, Rusia y Occidente, ¿verdad? Generalmente los teólogos rusos plantean que los occidentales racionalizan el misterio y que no le permiten, digamos, entrar suficientemente en esa dinámica mística y que se quedan en una dinámica meramente racional. Y luego finalmente también Evdokimov, como otra gran idea, dice que el mal en Dostoyevsky es planteado como un despliegue en la historia, un despliegue histórico. El liberalismo de principios del siglo XIX se vierte en el socialismo y comunismo de final de este siglo. Las ideas de unos que parecen inocuas y simplemente, digamos, descriptivas, se convierten en una obra que influye en la historia. Eso aparece en la obra Demonios, ¿no? Cómo la ideología de uno se convierte en acciones en otros, y de una manera muy particular en los hermanos Karamazov, ¿no? Esta obra describe el problema del parricidio, de matar al padre, ¿verdad? Entonces las ideas de Iván Karamazov,
que aparentemente son solo discusiones teóricas, se convierten en obras en Smerdiakov, que es el que lleva a término aquello que su hermano quizás no fue capaz de hacer, cómo las ideas de unos influyen en las de los otros. Bien, estos dos autores fundamentales son los que son leídos de una manera más profunda por autores católicos y también protestantes, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué leen a Dostoyevsky estos teólogos? Porque se encuentran en una crisis existencial profunda, están en medio de las guerras mundiales. Y en medio de esa situación necesitan una respuesta existencial, no meramente teórica, algo más convincente que una teodicea filosófica. Necesitan realmente aproximarse a una lectura que dé sentido a los acontecimientos que viven. Y en ese sentido, ya, como lo decían al inicio, Dostoyevsky, para una crisis como la que vivimos hoy, una crisis existencial, una crisis de pandemia, me parece que ofrece muchas pistas. Hay diversos autores que, digamos, han leído a Dostoyevsky, católicos, protestantes, hay todo un elenco, filósofos, pero yo me centraría en tres, veo que me queda muy poco tiempo, en tres ideas, tres personajes, tres teólogos que muestran la influencia de Dostoyevsky en la teología católica. Romano Guardini es el primero. Romano Guardini tiene una obra que se llama El universo religioso de Dostoyevsky, o en alemán Der Mensch und der Glaube, y sobre los personajes de Dostoyevsky. La idea tiene un análisis muy profundo, Guardini, porque la aproximación a una obra inmensa, llena de personajes. Dostoyevsky es el típico autor que empiezas a leerlo y cuando vas en la página 200 no sabes qué es lo que decía en la página 10, se te confunde un personaje con otro. Es de una profusión de personas, y Guardini los recoge y los agrupa según su talante, su perfil religioso. Guardini fundamentalmente dice, la religión, el cristianismo, es lo que permea toda la obra de Dostoyevsky, y según su relación con el misterio, se pueden clasificar estos personajes. Y de entre ellos aparece el pueblo, ¿no? Esta noción que el Papa Francisco destaca tanto, el pueblo ruso, este pueblo aparentemente inculto, pero que tiene un contacto con Dios único. Hay algunos personajes de este pueblo ruso que tienen un valor especial, las mujeres que sufren por sus hijos, por sus maridos, por su realidad. Hay dos mujeres fundamentales, ¿no? Las llamadas Sonias, la que acompaña a Raskolnikov hasta su exilio, aquella que se tuvo que prostituir, y que aún siendo prostituta es la que evangeliza, por decir así, a Raskolnikov, el criminal, la que le abre un panorama nuevo. O Sonia Marmeladova, la del adolescente, aquella que, digamos, es consciente de lo que ha hecho mal, pero que lo soporta aún su propia debilidad sin justificarse. Tiene un sufrimiento que se asemeja al de Jesucristo. Por supuesto, de los personajes de Guardini, fundamental es el de Alyosha Karamazov, al que llama el querubín. Le llama el querubín comparándolo con estos ángeles que están próximos a la verdad. Es decir, para Guardini, lo que busca Dostoyevsky con estos personajes es llevarnos a la última verdad. Y luego también, por supuesto, los personajes negativos, como los que aparecen en Demonios, particularmente Stavrogin, que es aquel que no tiene ninguna conciencia ni remordimiento y se encarga simplemente de esparcir el mal. Luego, esta es una aproximación. Guardini lo hace después de dar unas conferencias, lo hace a partir de unas conferencias que le sugiere su amigo Max Scheler en la Universidad de Berlín. Es un ambiente universitario. Estos teólogos lo hacen con el ánimo de dar una respuesta a un público que no simplemente es erudito, sino que busca una respuesta existencial. Luego también está Henri de Libac, que es este teólogo que jesuita, y en el drama del humanismo ateo, justamente en medio de la guerra, en 1943, sale a la luz este libro en el cual afronta el problema del ateísmo en sus diversas versiones, en sus diversas vertientes. De Libac explica que hay tres tipos de ateísmo frente a los cuales la obra de Dostoyevsky ayuda a responder. El ateísmo, digamos, del hombre que simplemente se quiere erigir en Dios. El ideal del que quiere hacerse como un superhombre,
tipo Nietzsche. Luego, el ideal de la Torre de Babel, que le llama, ¿no? El ateísmo que busca fundamentalmente organizar la sociedad de una manera tal que no tenga que haber sufrimiento, como con un socialismo extremo. Y luego está también el ideal del palacio de cristal, que le llama, y es el ideal de simplemente de pensar que la ciencia y la filosofía, como el iluminismo, va a dar toda la respuesta. Para Lelibach, Dostoyevsky ofrece la respuesta a este tipo de ateísmos de una manera muy concreta en sus obras. Luego, finalmente, ya me queda muy poco tiempo, está otro personaje muy importante que es Charles Meller, teólogo de la Universidad de Lovaina, famosísimo por sus obras sobre literatura y cristianismo. Charles Meller tiene una obra que se llama Sabiduría griega y paradoja cristiana. Y en esta obra fundamentalmente compara el mundo griego antiguo y el cristianismo. El mundo griego marcado por la idea de la sabiduría, que busca la sabiduría, y el mundo cristiano que que propone la idea de la paradoja, de la cual también hablaba, por ejemplo, Chesterton. Meller dice que los griegos no tenían una respuesta a problemas como el del sufrimiento. Para el griego el sufrimiento es una cosa de los dioses. El hombre está a merced del capricho y de la arbitrariedad de los dioses. El cristianismo, en cambio, propone que el sufrimiento es producto de una decisión de la libertad humana. Y la mejor manera de proponerlo, o una manera de proponer esta realidad de que el sufrimiento depende de la libertad humana, se encuentra en un autor como Dostoyevsky. También un griego no tiene una herramienta para responder al problema del mal en sí mismo. El mal entendido como pecado. Para el griego, el pecado como tal, como transgredir una norma, propiamente no existe. Es decir, Meller ayuda a comprender que el cristianismo realmente hace un aporte a la comprensión del hombre y a la comprensión, digamos, de la realidad que circunda al hombre. Entonces, en definitiva, habiendo mencionado simplemente estos autores, uno puede decir que Dostoyevsky a la teología le ayuda a presentar el cristianismo, a presentarlo y a ponerlo en diálogo con la cultura antigua, con corrientes de pensamiento como el ateísmo, con la ideología en general, de cualquier tipo, porque la ideología en sí, como sistema cerrado que no entra en diálogo, puede ser, digamos, analizada desde la literatura de Dostoyevsky. También nos damos cuenta que todo este itinerario de lectura de Dostoyevsky a nivel teológico se construye como una serie de aportes desde Soloviev, por decirlo así, hasta Evdokimov, pasando por toda una serie de autores rusos. Cada uno le da una lectura, le da una novedad que los demás recogen. Tenemos, por ejemplo, Bakhtin, que habla de que los personajes de Dostoyevsky son una polifonía, o Ivanov, que dice que verdaderamente una tragedia, y todos lo van recogiendo. Luego nos damos cuenta que cada teólogo tiene un método, porque Dostoyevsky tiene una obra tan grande que necesita un método diferente. Guardini analiza los personajes y los clasifica. Meller, en cambio, aborda las temáticas más importantes. Es lo mismo que hace Evdokimov. Perdón, lo que hace Berdyaev. Evdokimov, en cambio, se centra en una de esas temáticas, que es el problema del mal, y desde allí lo, digamos, propone como digamos, la gran pregunta que hace el hombre es: ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? Ese sería el único argumento realmente en contra de Dios. Evdokimov nos ayuda a encontrarlo en Dostoyevsky. Bien, yo pienso que podría decir esto así como que pudiera servir de abrebocas de alguna manera para presentar un poco que Dostoyevsky ha tenido pues una relevancia fundamental. Y finalmente uno podría decir que hay temas, frases, despuntes, brillos que han sido importantes y que también han sido analizados siempre, ¿no? Este problema, ¿no? La belleza salvará al mundo, ¿no?
Si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, hay una serie de frases en Dostoyevsky que también han resultado, digamos, memorables y que recogen de alguna manera toda parte de su análisis. Yo dejaría por ahí hasta ahora y le doy paso al profesor. O no sé cómo está la dinámica, si hay alguna pregunta o algún comentario. Pero Padre Astolfo, dejamos las preguntas para el final y recogemos así las preguntas que los participantes le harán tanto a usted como al padre Juan Luis Lorda. En relación con lo que usted decía, muchísimas gracias por su aguda intervención, por el amplio marco que usted recoge para entender esta figura impresionante para la cultura contemporánea que es Dostoyevsky. Menciona usted algo sobre lo que a mí me gustaría insistir y es cuánto influye la estancia en prisión de Dostoyevsky en esta mirada aguda que se advierte en su obra literaria, ¿no? Cuánto es un aporte gigante, un dolor resignificado que le confiere esta agudeza para entender el alma humana y para entrar en las profundidades, en estos laberintos también de la condición humana. ¿Me permite una cosa a ese respecto brevemente, perdón? Claro que sí, padre, adelante. Hay muchos autores que dicen que Dostoyevsky tuvo como una conversión, que de hecho la tuvo, en este tiempo de presión en Siberia, después de su condena, después de la conmutación de la pena a muerte, conmutada por trabajos forzados, 4 años allí. Pero hay también quien dice que el cristianismo de Dostoyevsky es algo que venía desde el inicio. Hay una obra muy importante de Nikolai Lossky, el padre de Vladimir Lossky, una obra que escribió hacia 1953, la publicó primero en Bulgaria y luego en inglés de Nueva York, en la que él justamente dice que el cristianismo de Dostoyevsky en realidad le viene de sus padres y en particular de su madre, y que como muchos, pues en realidad ha tenido un encuentro profundo con Jesucristo después de una experiencia extrema como los trabajos forzados a la condena a muerte, la prisión, pero que en realidad Cristo ha sido fundamental, es decir, pudo llevar a Cristo hasta su exilio, hasta sus trabajos forzados porque ya lo tenía. Y hay una serie, muestra cuáles son las oraciones que su madre le enseñó de pequeño, muestra cómo hay una base cristiana que le permite afrontar luego otra vida. Y es muy interesante, recomiendo esa obra de Nikolai Lossky. Bien, perdón. Muchas gracias por esta precisión. A mí, créame que me deja muy interesada en buscar esta referencia. Esas oraciones, mire, me parece que por allí hay una fuente necesaria, una fuente que obliga a meterse por allí. Así que con esta intervención previa del padre Astolfo Moreno, damos ahora lugar a la intervención del padre Juan Luis Lorda, y así continuamos en esta reflexión sobre esos aportes de la obra de Dostoyevsky a la teología del siglo XX. Adelante, padre Juan Luis. Muchísimas gracias, me alegra mucho estar con ustedes. He podido estar allí presencialmente y ahora desde lejos. Me da mucha alegría poder estar con ustedes. Me gustaría saber cuánto tiempo debo hablar. Padre, tiene usted 20 minutos. Si se extiende 5 más, no tendremos ningún problema. Yo igual estaré atenta a hacerle alguna cara para que usted tenga presente su marco temporal. Para tenerlo presente. Perfecto. O sea, diría, estamos cerca de las 7. Muy bien. Entonces, a mí me tocaría un poco completar lo que les ha transmitido el padre Astolfo y quizá ahondar un poquito en el marco de Dostoyevsky y también al final en el impacto teológico. Diríamos, impacto teológico e impacto general. Cualquiera que lea su obra, diríamos, queda impactado. Hoy no es una obra fácil de leer por su extensión, pero yo recuerdo la impresión personal, que ahora no es exactamente cuándo lo leí, no me acuerdo cuándo lo leí, pero tengo completamente grabado Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo. Son de estas novelas
que son un universo en sí mismas, ¿no? Y que allí se te transmite pues una experiencia del universo, una experiencia de la sociedad humana. A veces se dice la literatura transmite una experiencia vicaria, es verdad, vives ahí muchas cosas que a lo mejor no has vivido y con esa profundidad que Dostoyevski le supo dar. Se hablaba ahora de esa conversión de Dostoyevski. Ciertamente Dostoyevski era una persona de formación ortodoxa. Su abuelo, el padre de su padre, había sido pope, había sido sacerdote ortodoxo, y su padre era un hombre que se había hecho a sí mismo y había acabado siendo el director médico del hospicio, el hospital de personas, digamos, disminuidas, psíquicas, en San Petersburgo. Había que imaginar lo que sería aquello en aquellos tiempos tan tremendos. Ya eso es el lugar donde nace y donde vive los primeros años Dostoyevski, en ese ambiente. Como os he dicho, su madre era una mujer religiosa, su padre era un hombre muy tenso, muy violento y, diríamos, también con ciertas preocupaciones literarias, y un hombre sumamente tenso. Muere su madre cuando él es muy joven, muere en el año... A ver qué año muere. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero cuando él tiene 16, 17 años. Y entonces su padre, con ese motivo, se aparta de San Petersburgo, se va a vivir a una propiedad que ha comprado con los hermanos pequeños de Dostoyevski, y ahí se queda, ¿no? Donde luego al cabo de 3 años lo matan, parece, sus siervos, en un altercado que tiene, o sea que todo ya es como fuerte, ¿no? La vida de Dostoyevski, ya ven, el inicio es fuerte. Él tiene efectivamente una formación cristiana. Después de este internado, él entra en la Escuela de Ingenieros y allí ya tenía desde antes una preocupación literaria, una gran afición por Schiller. Tiene un par de amigos con los cuales comparte esta vida literaria. Lee muchísimo, está un poco despistado, en cambio, en las cuestiones de matemáticas, que no les gustan, las otras cuestiones de esta Escuela de Ingenieros, que no le interesan. En cambio, cada vez más le interesa la literatura. Y al mismo tiempo aparecen ya las tensiones de su vida. Él es un hombre, diríamos, pues también, por una parte, muy generoso, muy, muy pasional, eso quizá ha recibido parte de su padre también, y también, pues, anda muy corto de dinero, por eso mismo, quizá también por la tensión que tiene, se empeña en cosas de juego, donde toda la vida va a tener este problema, así va a ser un jugador empedernido y va a tener una pequeña novela importante también que se llama El jugador, hasta que en los últimos años de su vida su segunda mujer lo consigue centrar, diríamos. Bueno, son las tensiones de su vida, y ya ha aparecido este tema de cómo él ha conocido un mundo complicado en el hospital donde ha nacido. Lo acabo de coger esta tarde de este libro, que es una de las biografías primeras de Dostoyevski, que es de Moltúsky, que es un señor que conoce San Petersburgo, que es también un emigrado, y aquí recogía, el interés que tiene es que recoge cartas. Y esto es cuando él tenía 18 años. Ya está en la escuela, escribía a la escuela de ingenieros, escribe a su hermano Mijael y escribe: la atmósfera del alma humana está hecha de la fusión del cielo y la tierra. El hombre es como un hijo ilegítimo. Me parece que nuestro mundo es el purgatorio de los espíritus celestiales oscurecidos por un pensamiento pecador. Creo que el mundo se ha revestido de una significación negativa y que de una alta y bella espiritualidad ha salido un sátiro. De lo que podía haber sido un ser humano más magnífico, maravilloso, ha salido una especie de mezcla, porque hay mal. Esto es cuando tiene 18 años. Tiene esa viva sensación que va a ser un poco el fondo de su obra, porque claro, ese es una de las grandes aportaciones, vamos a decir, ilustraciones teológicas. Por una parte, el hombre es un ser religioso, la relación con Dios es muy importante, va a ser muy importante en la vida de Dostoyevski también, y por otra parte está todo este drama de la caída, del pecado, de la mezcla, que algunas veces se ve más tensa, en situaciones muy tensas, que él ha conocido, porque digamos, también el espíritu ruso muchas veces es muy, muy fuerte, ¿no? Y él lo ha conocido en su padre, por ejemplo, lo ha conocido en la dramática muerte de su padre. Y también en su vida, el juego y ese problema que le representa, ¿no? Pues bien, ese es uno de los grandes intereses que está sacado, evidentemente, de su vida iluminada
con un planteamiento, por un lado, literario, una capacidad de analizar eso. ¿Cuál es la diferencia entre otras personas que los pueden experimentar y un buen escritor? Que un buen escritor lo sabe escribir, lo sabe describir, lo sabe mostrar. Es el interés que tiene. Bueno, del mismo libro había tomado esta cita también. A mi alma ya no le llegan los impulsos impetuosos de antes, esta emoción literaria que tenía, escribir un año después. Todo está en calma, como en el corazón de un hombre que disimula un profundo secreto. Y añade, saber lo que significan el hombre y la vida. Estoy avanzando en ese conocimiento, me siento seguro. El hombre es un misterio y hay que profundizar. Si empleas en eso toda tu vida, no podrás decir que has perdido el tiempo. Me preocupa este problema porque quiero llegar a ser un hombre. O sea, dice, bueno, esto lo quiero saber. Y él, Mucholsky lo toma y dice, bueno, esto casi sirve como itinerario de su vida. Y es verdad, es verdad. Entonces se produce esa circunstancia dramática de unos años de éxito literario, unos años juveniles también, él tiene 22, 23, se va a dedicar a la literatura, abandona la escuela de ingenieros, vive de la pequeña pensión que ha quedado con su padre muerto, que se le administra un cuñado, le va mandando dinero, siempre está pues pidiendo porque gasta de una manera así, pues sin pensar, unas veces de una manera generosa, otras veces también en el juego, donde a veces se encuentra también o quiere encontrar, porque le parece que tiene una fórmula, cómo sacar más dinero. Pero entonces es la complicación de la primera parte de su vida. La verdad es que su vida misma es una de las mejores novelas suyas. Les recomiendo esta vida de Hetza, buenísima, ¿no? Esta también que les he dicho, pero esto es muy difícil de encontrar. Está en francés. Esta, en cambio, todavía se puede encontrar. Perdón, padre, ¿de quién? Es que no se ve muy bien la imagen y ese dato a mí me interesa y supongo que a muchos... Hetza. Muy bien, gracias. ¿La pueden ver? Sí, ahora sí. Y gracias. La otra biografía famosa, que en realidad son 5 volúmenes y acaba de salir en inglés, el quinto es este, de Joseph Frank. Son 5 volúmenes. Wow. Editados, claro, 5 volúmenes, diríamos, lo cuenta un poco todo. Está editado por esta editorial mexicana tan importante, el Fondo de Cultura Económica. También son muy interesantes, aunque claro, no totalmente objetivos. Esta se puede encontrar en castellano, de su hija, M. Dostoyevsky, pues una vida. Tiene detalles que otros no recogen. Pero, y luego, interesante también, el diario de su segunda mujer. Solamente es del año en que se casan y de un viaje que hacen, pero es muy importante. Bueno, todo eso no son los cuentos, sino que simplemente abro el apetito y les cuento un poquito más. Estamos cuando él tiene 25, 26, 27, esos años, cuando deja la escuela de ingenieros y empieza a escribir. Y entonces se junta con grupos de jóvenes y con el ambiente que hay en ese momento en San Petersburgo, que también es un ambiente, él era un hombre interesado por la literatura y por las ideas, donde llegan las ideas liberales, ideas socialistas, y en esos grupos, de repente, digamos, el gobierno del zar se pone nervioso porque le parece que hay demasiada movida política y hace la policía una redada. Y entonces es donde a los miembros de su grupo, que no eran revolucionarios ni mucho menos, sino que eran simplemente utópicos y gente, digamos, de hablar en el café, pero acaban en la cárcel, en la prisión de San Pablo, que está en San Petersburgo, un sitio precioso, por cierto, en una isla en el Neva. Para él, claro, para él no es preciso porque lo meten ahí, está 9 meses, lo condenan a muerte con otros 20, hay 300 detenidos o no sé cuántos, y ahí es donde se produce esa escena de que en el último momento estaba previsto. El último momento, cuando ya lo van a fusilar, los han puesto en el poste, a los primeros llega un correo del zar cambiándoles la pena por 4 años de trabajos forzados en Siberia. Entonces, en Siberia, ahí es donde se produce, si no la conversión, desde luego la profundización y el descubrimiento de la cercanía del pueblo ruso. Claro, ahí había gente muy extrema, porque estaban muchos condenados por crímenes terribles, ¿no? Pero al mismo tiempo él ve la fe de aquellas personas, el arrepentimiento profundo de esas personas. También
cómo le tratan bien, porque le tratan bien, incluso algún detalle que me pareció divertido, que cuenta su hija en esta biografía que les he contado, cuando dice, él no entendía por qué los presos le iban a preguntar cosas, dice, porque le preguntaban y luego parecía que no le prestaban atención. Le preguntaban pues de historia, de filosofía, y dice, mi padre no se daba cuenta de que les daba pena verlo solo, y entonces le iban a dar conversación, pero claro, pues no eran capaces de mantenerla, ¿no? Simplemente le preguntaban cosas para que hablara. Es un detalle bonito, ¿no? Pues en ese ambiente donde él también descubre la caridad cristiana y descubre el pueblo ruso. Aquí hay que decir que él se mueve en un ambiente, o sea, aquí aparece lo que es el ambiente de todo el siglo XIX ruso, que es el combate entre la modernización provocada desde Pedro I a finales del 17, comienzos del 18 en Rusia, diríamos un intento de asimilación con Europa, y la conciencia tradicional rusa unida profundamente al cristianismo de que Rusia es el baluarte del cristianismo en el mundo. Porque eso es muy importante, ¿eh? Además, le acaba incorporado a su... Lo tienen todo lo que son eslavófilos, ¿eh? Y lo tiene Dostoyevsky, ¿eh? Con esta mentalidad rusa. Es, el mundo antiguo ha caído. Roma, primero, quedó apartado y entonces lo que defendió el cristianismo fue la ortodoxia en Bizancio. Al caer Bizancio, la tercera Roma es Moscú. Esto es el patriarcado de Moscú desde el siglo XVII. Y la conciencia rusa de que tiene un papel cristiano en el mundo. Ahí se ha conservado la fe y la tiene que llevar al mundo. Esto, que es común en todos los eslavófilos, está también muy presente en Dostoyevsky. ¿Por qué? Está presente en el pueblo ruso. Estaba presente en el pueblo cristiano ruso. Hay que ser cristianos. ¿Y en qué se manifiesta sobre todo el cristianismo? Es muy importante. En el perdón. En el perdón y la misericordia. A él le llama la atención, y siempre llama la atención, a pesar de lo brutal que a veces pueden ser unas personas con otras, cómo hay tanta misericordia. Gente tan misericordiosa. Incluso lo experimenta cuando van a Siberia, como pues la gente pobre de los pueblos iba a llevarles comida a los presos que pasaban por ahí porque les daban pena. Uno de sus recuerdos importantes. Bueno, ese es el ámbito de su conversión. Y de todo aquel trato con tantas personas, con el pueblo ruso, nace esas convicciones profundas, o sea, profundizan las convicciones de Dostoyevsky. Y todo eso al final tiene un reflejo teológico, como ha dicho el padre Astolfo. ¿En dónde? Claro, uno lee Crimen y Castigo, pero digo, esto está presente en toda la obra de Dostoyevsky. Y se da cuenta ahí de la lucha que hay, eso hay que subrayarlo también, entre las ideas modernas, socialistas, que él piensa, equivocadamente, pero lo ve desde lejos. Todas estas ideas vienen de Occidente, todas estas ideas vienen del mundo católico. El mundo católico ha engendrado el socialismo tan ateo, que es lo que no queremos en Rusia. Nosotros queremos una democracia, habla así, pero una democracia cristiana. Y mientras que este mundo católico pervertido, como quien dice, solo ha podido llegar al socialismo, nosotros queremos llegar a la verdadera hermandad, a esa hermandad que es una aspiración rusa también. Lo ve así. Y eso también tiene un reflejo en la leyenda del Gran Inquisidor, ¿no? Entonces, claro, todo este tema tremendo de la aspiración a Dios, de la herida, y en la novela, sobre todo Crimen y Castigo, de cómo el personaje principal, que es Raskolnikov, que empieza siendo un hombre, diríamos, un agnóstico, liberado de la moral, que comete un crimen contra una usurera que le tenía cogido por el cuello porque le había prestado dinero y dice, bueno, pero yo soy un hombre lleno de vida, que tengo el derecho a vivir, ¿cómo voy a poder estar? Entonces dice, moralmente yo creo que puedo matarla. Dice, por una especie de razonamiento práctico. Y la conversión va a ser que darse cuenta de que eso es un crimen y que tiene que pagar con ello. Y ahí juega un papel muy importante Sonia, que ha mencionado el padre Astolfo, que a pesar de que su padre, un desgraciado, un borracho, ¿verdad? Un pobre hombre, pero tratado así como un pobre hombre, como tantos que trata Dostoyevsky, en su familia la han llevado a la prostitución para sacar algo de dinero a esta hija, ¿no? Toda una desgracia tremendo, ¿no? Pero ella, que es una buena persona, pues saca adelante a Raskolnikov y lo convierte. Claro, hay un análisis tremendo de todo lo que es
el pecado y la redención por el amor, porque él poco a poco va dándose cuenta de que eso tiene que convertirse y de que merece de alguna manera la pena. La otra gran obra, Los hermanos Karamazov, que también impresiona a a todo el mundo teológico, es, claro, el combate entre una posición de uno de los hermanos que es el vividor, el gran vividor, que lo que quiere es placer y dinero y juergas. El hermano agnóstico, el primero es Dimitri, el segundo sería el agnóstico moderno, descreído y diríamos que quiere hacer una sociedad completamente distinta, pero que no cree en Dios, que es Iván, y luego el querubín, como decía el padre Astolfo, que es Alyosha, que es el hombre religioso, el joven, aunque luego no terminará Pope, pero bueno, y esta novela también impresiona muchísimo, esos personajes que además los sitúa muy bien Guardini, pues influyen muchísimo. Y luego está la otra gran, digamos, hemos visto con 3 trazos, ¿verdad?, la importancia de Crimen y Castigo, pero tiene detrás todo, no es solo Crimen y Castigo, el tratamiento del pecado y la redención y Dios en el fondo, el tema del combate entre los distintos ateísmos, vamos a decir, y la religión y el daño que hace el ateísmo, que acaba en el drama del humanismo ateo de Lubac, ¿no? Y luego está la otra gran novela, el otro gran personaje, que es el idiota, que ya ha salido en otras veces, porque han salido personas buenas, personas inocentes. El idiota es un príncipe Mishkin, un poco que viene de un sanatorio psiquiátrico en realidad, que vuelve a Rusia a un sanatorio psiquiátrico y que es pura bondad. Y entonces al mismo tiempo, vamos a decir, el lío que produce alrededor una persona que es buena bondad, que produce por un lado conversiones de gente, que le ven tan bueno y al mismo tiempo la ira de otros, ¿no? Que a mí me ha recordado siempre esa profecía que le hace Simeón a la Virgen, ¿no? Este está puesto para que la caída y el levantamiento de muchos, para que se sepa lo que hay en los corazones. Porque se sabe, está perfectamente documentado, incluso tengo por aquí esto, no me lo he leído entero, ¿verdad?, que son de las obras, las notas de los carnets, o sea, ¿cómo se dice? Los cuadernos donde él escribía ideas para la composición de sus obras. Este en concreto son las del idiota. Entonces, porque además muchas de estas están dictadas, es decir, no están escritas. Perdóneme por interrumpirlo, pero también le pregunto por el título, porque no se ve tan bien. Le Carnet del Idiot, están en francés. Oh, genial, genial, genial. Aprovecho para decirle que hemos extendido el tiempo para que usted continúe su presentación con tanta tranquilidad. Sí, vamos hasta las 12:30, así que sí. Quería completarles como esta trilogía, ¿verdad? Hemos con dicho tanta el marco paz de fondo, lo puede hacer, padre, sí. Sí, la conversión de él y luego, claro, estos 3 grandes temas, ¿no? El pecado, el hombre roto, al mismo tiempo el hombre que necesita de Dios, la redención por el amor, la lucha del ateísmo y cristianismo, y luego esta figura del príncipe Mishkin que representa a Jesucristo. O sea, él con esto quiere hacer un experimento sobre Jesucristo. No es que sea exactamente Jesucristo, porque no es Jesucristo y no tiene los rasgos de Cristo, pero tiene algunos de los rasgos de Cristo, que ¿cuál es? La bondad. Él, a lo largo de su vida, y diríamos esto estaba muy impregnado en el pueblo ruso, sabe que el mandamiento más importante es el de la caridad, y que la caridad es lo que representa a Dios en este mundo. Y por tanto, todo ese tema de la misericordia, del perdón, que hay que perdonar, es profundamente cristiano, profundamente ruso, y él lo tiene como una profunda aspiración suya. Y bueno, esto es lo que aparece en El idiota, donde también aparece esa frase que está por aquí en los carnets también, famosa y con tanto fondo, que es, le preguntan al príncipe en un momento dado: príncipe, ¿usted cree que la belleza salvará al mundo? Y no contesta. Pero la belleza, ¿qué belleza? Aquí hablan las notas de 2 tipos de belleza. Uno, pues la belleza externa, de las cosas bonitas, del buen vestir, del buen comer, de palacios brillantes, y otra es la belleza del alma. Y él ha sabido escribir también en Sonia, por ejemplo.
la belleza del alma, la belleza de la bondad y la belleza al final de la entrega, del amor entregado. De ahí sacará mucho partido von Balthasar en su teología. Dice, ahora mismo no se puede hacer una presentación del cristianismo o una presentación viable y que sea aceptada el cristianismo solo desde el punto de vista de la doctrina o solo desde el punto de vista de la moral. A los religiosos no llegamos así, aunque yo lo matizaría, pero en fin, él lo ve así. Y nos queda la vía de la belleza, con la que podemos llegar. Por cierto que en un homenaje muy importante que hizo a Dostoyevsky, Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura, en el 70, cuando pudo recibir el premio en el 74, dijo, bueno, se basó en esto, la belleza salvará el mundo. Decía, él era un profeta, Dostoyevsky era un profeta. Realmente esto ha impresionado. Hoy no hay teólogo que no repita esto, la belleza salvará el mundo. Lo mismo que hemos dicho, la cuestión planteada en la lucha entre el ateísmo y el cristianismo en la frase de Iván Karamazov de si Dios no existe, todo está permitido, que al final remite a Nietzsche. A Nietzsche le interesó, por cierto, Dostoyevsky, pero en fin, eso es otro tema. Solo la belleza salvará el mundo. Si no hay Dios, todo está permitido, que se le puede dar la vuelta, porque eso es lo que hace es que la gente deseosa de justicia, en el fondo, está obrando como si Dios existiese. Eso es una de las... Bueno, y esto, claro, como les digo, estas novelas, estas presentaciones de personajes han hecho pensar a la teología, porque uno ve ahí de una manera, diríamos, más fuerte, más tensa, los grandes temas de la vida. El hombre que está hecho para Dios, el hombre que ha caído en pecado, la redención. Claro, en un ambiente, vamos a decirlo, como creo que pasa a Kierkegaard, enfrentado con un ambiente burgués, de medianías, bueno, que es el de todos, porque todos somos un poco medianías, ¿no? Estas cosas no se ven tan fuerte. Y la fuerza que tiene la redención, la fuerza que tiene el pecado también, y la fuerza que tiene la bondad, la fuerza que tiene la misericordia, pero eso opera en el mundo. Cuando uno se acerca a Dostoyevsky, estas grandes temas los ve, esas grandes fuerzas las ve, y esa es, yo creo, la aportación principal que tiene, que no ha dejado de mantenerse viva, aunque hoy nos puede resultar un poco más difícil por el volumen de su obra. Antes se leía, diríamos, obras más grandes, pero yo siempre recomendaría, desde luego, leerse Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El jugador, El idiota. Bien, no hace falta leérselo de un golpe inmediatamente, pero son novelas que dan todo un panorama de la vida. Y eso es lo que yo diría. Y lo que hemos estudiado ha sido precisamente esto, ¿verdad? Lo ha estudiado el padre Astolfo. Por un lado, cómo llegó eso a Occidente, sobre todo desde el punto de la parte francesa, con los teólogos emigrados rusos, teólogos y pensadores rusos, porque de ahí entrará todo el flujo de ideas en el mundo francés. Y luego en el mundo alemán con Guardini. Y todavía vivimos de esto, ahí está presente, ha sido un gran referente de la teología del siglo XX. Muy bien. Padre Juan Luis Lorda, infinitas gracias por su intervención. De hecho, fíjese usted cómo empezó a hablar y empecé a recibir los mensajes de extendámonos, porque no podíamos quedarnos cortos ante estas ideas, ante esta reflexión. Es verdad, yo pienso siempre también en este valor que concede a la expiación. Yo siento que, perdón por volver a lo que mencionaba al comienzo, pero es que me encantan las charlas circulares. Yo siento que si algo obsesiona a Clint Eastwood de Dostoyevsky, el modelo de Clint Eastwood se inserta en Dostoyevsky, es la expiación, cómo la libertad se consigue al expiar. Si no hay expiación, el hombre no se queda libre, y esa es una mirada potentísima que nos ha donado Dostoyevsky y que
sin duda el arte continúa exaltando y continúa poniendo en evidencia. Así, con este deleite de conferencias que acabamos de tener del padre Astolfo Moreno y del padre Juan Luis Lorda, los invitamos también a ustedes a abrir sus comentarios, sus preguntas. Tenemos el chat, pero pueden tan abiertamente tomar el micrófono y tomar la palabra. Adelante. Igual estoy atenta al chat por si quieren anotar allí quién querría preguntar, pero tienen también la posibilidad de abrir micrófono y cámara sin ningún inconveniente. Adelante. Y alzar la mano también. Tienes toda la razón. Me olvidaba. Alzar la mano también. Bueno, yo puedo hacer una pregunta muy sencilla, no es literaria, pero si estamos, podríamos decir que estamos en una situación de crisis, de distinto tipo de crisis, y ahora, pues como todos sabemos, en Colombia estamos en un momento crítico de revueltas, de violencia, de protesta, que se une al ambiente de la pandemia. Entonces mi pregunta es muy sencilla y no tiene grandes pretensiones, pero sí es interesante aprovechar estos entendidos del Dostoyevsky. Si él estuviera vivo o nos pudiera enviar una carta, ¿qué diría de la sociedad y del momento contemporáneo? Ya que era un experto en el sufrimiento, en los dolores, en el mal. Me gustaría oír a los dos ponentes qué diría Dostoyevsky hoy. Muchas gracias, Catalina. Bueno, yo diría, claro, Dostoyevsky no era un político y tampoco era un visionario. O sea, yo diría, él sufría con la gente y luego pensaba, él pensaba en una dimensión personal, que sobre todo pensaba que lo que hay que hacer es ser buenos. Lo que hay que hacer es ser buenos. Hay que ser buenos, cada uno donde está. Yo creo que esa sería la respuesta. O sea, participar en el sufrimiento y al mismo tiempo cada uno desde su sitio, pues ponerle el remedio que puede. Porque al final a él no le gustaban mucho las utopías, justamente porque en el fondo ven nacer las utopías políticas que las ve como algo negativo y como algo que va a hacer mucho daño, porque va a dejar a Rusia sin alma. Entonces, él lo que haría sería, me parece a mí, defender primero esa profundidad religiosa de también ahora acordarse de Dios y acordarse de la gente, ¿no? Vivir la caridad, y desde donde uno está, hacer lo mejor que se puede, digamos, por los demás. Yo creo que esa sería la posición que él adoptaría. Además, muy generosa, porque era muy generoso. Él era como un poco desmedido, era desmedido con los amigos, con lo que fuera. Bueno, él cargó con tanta gente a lo largo de su vida, vivió comido de deudas, pero porque cargaba con el hijo de una primera mujer, que nunca consiguió hacer nada para sacar un rublo, con toda la familia de su hermano que se murió y que la sacaba adelante, y con todos los que le pedían daba. Era un hombre que no sabía, no sabía decir que no. Muchas gracias. Respondería así. Muchas gracias, padre Juan Luis, padre Astolfo. Esta coyuntura de un what if, ¿no? ¿Qué pasaría si resulta tan sugerente? ¿A usted qué se le ocurre a esta pregunta de Catalina? Bueno, me parece muy buena pregunta, muy bien formulada, muy bonita. Obviamente, pues, se me ocurre una cosa, en la misma línea de lo que decía el padre Juan Luis. Él descubre que las utopías no son la respuesta por experiencia propia. Como decíamos, él circulaba, es decir, él hablaba en el tal círculo de Petrachevsky, es decir, él discutía sobre los mejores sistemas que podrían funcionar, tal, pero ahí es donde lo toman preso y lo condenan. O sea, y ese es el gran cambio, ¿no? Él está queriendo una respuesta
abarcante sobre la realidad, y cuando está en esa discusión, inesperadamente lo toman preso, lo condenan a muerte y viene la conmutación de la pena. O sea, experiencialmente viene esa convicción de que entonces la utopía no es. Y yo diría también que en Demonios, Dostoyevsky indirectamente hace un análisis muy serio de la ideología. Yo creo que uno de los grandes, digamos, temas que están en nuestro tiempo, y no sé si sea una respuesta un poco pretenciosa, pero son, vivimos en el mundo, uno de los grandes problemas es el de la posverdad, que llaman, la abundancia de información. Estamos llenos de información que no sabemos cómo manejar, todos los días la recibimos, no sabemos qué es verdad, no es verdad. Pero eso está mezclado con la ideología. Tenemos temas ideológicos, ideología de todo tipo, política, social, hasta en los temas de salud, y romper la dinámica ideológica, que es un sistema cerrado, que no permite entrar en verdadero diálogo, es un análisis que él hace en Demonios, y analiza cómo la ideología se despliega, cómo de una persona con unos objetivos bastante claros se influye a otras personas que de alguna manera tragan entero cada uno según lo suyo, y a su vez repercuten en terceros, de manera que ese análisis me parece que también, es decir, efectivamente, él tenía análisis, Pobres Gentes es esta novela, la primera gran novela social, cuenta el drama social de un pobre empleado que le pagan cualquier cosa, pero ya a nivel un poco más global y de dinámicas, digamos, de crisis y de manipulaciones, creo que la ofrece en Demonios, ¿no? Pero desde luego, él siempre va a lo fundamental. Yo también diría perfectamente con Padre Juan Luis que él no está haciendo una especie de diagnóstico social o diagnóstico político, aunque sí ofrece unas luces impresionantes, y al final creo que él propondría mirar a Cristo. Muchas gracias. Ni siquiera indirectamente. A mí se me ocurren respuestas posibles a esta pregunta, incluso con una coyuntura puntual de algo que nos ha pasado hoy, justo con este conversatorio, pero me refiero a eso después de que María Elvira Martínez formule sus preguntas. Adelante, María Elvira. Mil gracias, Mónica, y muchísimas gracias tanto al padre don Juan Luis Lorda como al padre Astolfo. He sido feliz de escucharlos. Tengo dos preguntas, una que no es tan directamente relacionada con Dostoyevsky, pero que me llamó mucho la atención. Cuando el padre don Juan Luis dijo que Rusia había tenido una conciencia de ser el resguardo y como la encargada de alguna manera de mantener la conciencia cristiana no sé si en Europa o en el mundo, o como se pueda decir, y de ser esa tercera Roma, de alguna manera. Yo quería preguntarle en ese sentido si cree que a pesar de toda esta historia de la Rusia del siglo XX, puede estar latente en las conciencias del pueblo ruso algo de esto, o si se habrá, o sea, hasta qué punto está consciente, está en ellos y no se puede expresar, o hasta qué punto simplemente se habrá diluido. Es una inquietud que me queda a partir de lo comentado. Y otra pregunta que tiene que ver mucho más directamente con lo teológico y con Dostoyevsky, sí es, me gustaría, si es posible, visualizar en la teología más actual. Ustedes, pues yo no conocía a ninguno de los lectores rusos, teólogos que ha citado y que ha mencionado el padre Astolfo.
Sí, he oído un poquito y alguna noción tengo de Henry de Lubac y de ay, Dios mío, se me acaba de ir el otro teólogo que mencionó el padre Juan. Von Balthasar. Espéreme. Von Balthasar, exacto. Pero entonces a mí sí me encantaría, si es posible, algunas pinceladas en torno a qué tan vivo y de qué modo está, ¿no? Esta centralidad de Cristo y esta centralidad del perdón y esta centralidad de la caridad y de la misericordia en las reflexiones teológicas más contemporáneas, ¿no? Esas serían como mis dos preguntas. Muchas gracias, María Elvira. Bueno, adelante, padre Juan Luis y padre Astolfo. Sí, muy bien. Bueno, esta cuestión del mesianismo ruso no es una anécdota, sino que pertenece a la esencia del cristianismo ruso, se puede decir así, tal cual. Desde tiempos de Iván el Terrible, desde que se impone el patriarcado quiere decir que se hace una sede patriarcal, que crean de nuevo. Ha caído Constantinopla y todo el mundo antiguo griego, toda la parte griega, que es todo el cristianismo antiguo, de toda Grecia, pero también Siria y Egipto y todo lo que había sido el cristianismo antiguo, que hoy no recordamos, por así decir, pero que eso era la gran parte del cristianismo, eso ha caído bajo el dominio musulmán. Entonces, tiene una misión, ellos piensan que los católicos, como piensa Bizancio, se han apartado, son cismáticos. Quienes son cismáticos son los católicos. Nosotros pensamos que son cismáticos ellos al revés. Piensan que somos cismáticos nosotros. Entonces ellos creen que el mundo occidental se ha separado y además ha caído, los protestantes, todo, en fin, todo tremendo. Y entonces, pero esto viene del siglo XVI hasta el siglo XX, tal cual. Y entonces Rusia sigue siendo profundamente cristiana, a veces diríamos un poco ignorante de fondo, pero profundamente cristiana, vive el cristianismo profundamente y aquí está la salvación del mundo. Esto lo repiten pensadores que se llaman eslavófilos a lo largo de todo el siglo XIX. El propio Solovyov, amigo joven de Dostoyevsky, pues también. Y este es el ambiente, digamos, tradicional cristiano ruso, la misión de Rusia en el mundo, eso por supuesto. Entonces, en la situación actual, claro, después de tantos años de comunismo, en el mundo antiguo ruso había una especie de confrontación, he dicho, entre los prooccidentales y los tradicionales. Los tradicionales cada vez más tradicionales, incluso los tradicionales llevan barba y los otros no. Eso es una cosa que les distingue también. Luego, cuando van cambiando las ideas, hasta el siglo XX, la confrontación va a ser todos los sistemas ateos occidentales y los auténticos rusos. Claro, cuando llegan los comunistas se llevan por delante todo esto y hemos estado casi 90 años, 70 años, 80 años bajo dominio comunista, que ha sido perseguir a muerte a todo lo cristiano, ¿no? Procurar que el Estado sea ateo y además expulsar lo ortodoxo como una cosa muy mala. Ahora mismo Putin, pero ya Yeltsin hizo reconstruir en el Kremlin la Basílica del Salvador, que la había destruido Stalin, la hizo reconstruir con los planos tal cual, que se había hecho con motivo de la victoria sobre Napoleón. Ayer se llevan 200 años de la muerte, pues se reconstruyó, había una piscina para los comunistas en el Kremlin, se reconstruyó tal cual nueva. Y se han hecho muchísimas iglesias en toda Rusia. Y Putin es un decidido partidario de recuperar la conciencia rusa tradicional y también la moral rusa, porque es que si no, no tienen nada. Y una parte de esa moral rusa es el cristianismo. Y sus fuentes son que indudablemente Rusia tiene una misión cristiana en el mundo. Esos son sus fuentes. En cuanto van hacia atrás, se las encuentran. Y luego ya, según tengan más o menos contacto con Occidente, esto empieza por el patriarca, pues pueden tener una aproximación, digamos, más amable o menos amable, porque históricamente no era muy amable. Dostoyevsky tenía una mala idea del catolicismo dentro de esta corriente que he dicho. Era idea equivocada, pero desde luego la tenía mala. Le parecía que era una cosa, digamos,
confundida. Don Juan Luis, los ortodoxos, esta dimensión cristiana que es la de los ortodoxos, ¿es la que se está refiriendo o no? ¿Es la que, perdón? Ese mesianismo cristiano tiene que ver con los ortodoxos. Con los ortodoxos rusos, por supuesto. Esa es su tradición. Okay. Y ahora un poco recuperada. Ajá, ok. Claro, la gente luego se tiene que situar también en el mundo, ¿no? Pero desde luego la vuelta a la práctica rusa, ahora mismo ha habido una renovación de la Iglesia rusa muy importante en estos últimos 20 años, ¿eh? Eso es muy importante. Y desde Roma hay mucho diálogo con estas ortodoxos, ¿verdad? Con otros ortodoxos sí, con los rusos es mucho más difícil, precisamente por esto. O sea, porque ellos son muy cerrados. Y entre ellos mismos no están, o sea, tienen sus problemas porque no hará 1 año y medio o 2 años que el patriarcado de Moscú ha condenado al patriarcado de Constantinopla, que es la cabeza de los ortodoxos, vamos a decir. Acaban de crear una división entre ellos, una división histórica, del tamaño de la que hubo con los latinos, con los católicos en el siglo XI. Eso ha pasado hace 1 año y pico. O sea que la ortodoxia rusa es distinta. Influye mucho en la ortodoxia de los países balcánicos, de Serbia, por ejemplo, los ortodoxos que hay en Polonia, los que hay en Estados Unidos menos, porque Estados Unidos tiene más relaciones. Pero vamos, la ortodoxia rusa es muy suya, muy suya. Algunos más occidentalizados o que tienen más contacto, pues no son así, pero muchos son así, eso hay que saberlo. Eso hace que, por ejemplo, no ha habido ningún papa que haya visitado Rusia hasta ahora, ¿no? Hay unas dificultades severas por ese motivo. Entiendo. Muchas gracias. Me da unas pinceladas que me orientan y que me ayudan. Muchas gracias. Muchas gracias. En Siria o en Rumanía o en Egipto, es distinto. Padre Astolfo, adelante. Haría un par de cosas respecto de la segunda pregunta. Me parece que la primera está más que contestada. La teología contemporánea, digamos que evidentemente, bueno, tampoco están las figuras teológicas que ha habido en el ámbito católico también, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Puedo mencionar, claro, no son estudios tan específicamente teológicos, aunque tienen un sabor teológico. En el 2008, el anterior primado anglicano, Rowan Williams, publica un estudio que lo puse ahí en el chat, la bibliografía, se llama Language, Faith and Fiction, y en ese estudio él plantea que la obra de Dostoyevsky es una herramienta apologética cristiana de primer nivel por los contrastes que ofrece entre libertad y esclavitud, entre sufrimiento y alegría, ese contraste que hay ahí, o esa paradoja. Hace poco, en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz, hubo un congreso sobre Dostoyevsky, en el cual, bueno, de carácter más interdisciplinar, pero también aquí tengo las memorias de ese congreso, y bueno, pues allí también hay algunas, bueno, reflexiones también de personas como de ámbito ortodoxo y de procedencia, digamos, de Europa Oriental y de la misma Rusia. Y yo diría que son sobre todo de ese carácter más interdisciplinar que estudios, digamos, del tipo de los que se dieron en la primera mitad del siglo XX. Vale, muchísimas gracias, Padre Astolfo. Tomo nota. También tenemos una pregunta de Santiago Villa Botero. Yo te invito a que la formules por ti mismo, si estás de acuerdo. Santiago. Muchas gracias, Mónica. Bien. Para Astolfo, gracias, don Juan Luis, muchas gracias. Preguntarles si conocen autores y libros que puedan gustar a los jóvenes y que se parezcan a Dostoyevsky o que contengan
una explicación de perfiles humanos que les pueda llevar a entenderse más a ellos mismos y a entender también el valor de la vida cristiana y el interés de conocer a nuestro Señor, a Jesucristo, también para entender al hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, yo diría que toda la literatura intenta entender al ser humano. Esto es así. Y entonces, literatura cristiana que pueda llegar a la gente joven. Bueno, Dostoyevski era un hombre joven cuando se enamoró de la obra de Schiller, de la obra de Balzac. Claro, es una minoría. Pasaba entonces y pasa ahora. Pero es una minoría que no hay que descuidar, porque, diríamos, efectivamente podemos buscar, siempre habrá, los que puedan llegar hoy a Dostoyevski serán unos pocos, ¿eh? Siempre ha pasado así, claro. ¿Quién va a leer Los hermanos Karamazov con 18 años? Bueno, pero hay gente que lo lee, ¿eh? O sea, eso no conviene olvidarlo. Y además son muchas veces los que después se van a dedicar a hacer algo en ese campo, ¿no? Y en cuanto a literatura juvenil, yo creo que ha habido un esfuerzo en los últimos años importante, aunque quizá ya cuando cambiamos de registro puede ser más interesante la literatura de testimonio, ¿no? Más que propiamente la literatura. Me refiero para encontrar a Cristo, para los jóvenes puede ser más interesante el testimonio cristiano, ¿no? Vidas, ¿eh? Eso diría yo. Muchas gracias, don Juan Luis. Padre Astolfo. Yo solamente agregaría, me venía a la mente una conferencia que escuché hace un tiempo que me gustó muchísimo, de Alessandro d'Avenia. Alessandro d'Avenia es este literato italiano, joven, que escribe para jóvenes, para adolescentes. Y esta es una conferencia en la Universidad de Milán, a universitarios. Es que no estoy seguro si está en español o subtitulada, esta estaba en italiano, pero d'Avenia me parece que es una puerta para Dostoyevski. Digamos que no puedo decir que conozco literatura juvenil, un tema que me escapa un poco, pero una puerta para entusiasmar a un joven a entrar en Dostoyevski, sin duda, d'Avenia. Sobre esto, muchísimas gracias, Padre Astolfo y don Juan Luis. Yo agregaría un autor que a mí me impresionó. Se llama Alexei Varlamov, es un autor del 63, muy joven, y tiene una novela corta que se titula El Nacimiento. A mí me impresionó porque yo sentí con tanta actualidad a Dostoyevski en esta mirada que es la de una pareja, una mujer que tiene más de 35 años, no puede tener un hijo, y cuando llega el momento del parto ocurren una cantidad de problemas. No voy a hacer aquí, no voy aquí a dañarles el argumento para que la busquen, pero las respuestas son profundamente cristianas. Además, con una agudeza en la escritura, con una agudeza en el drama que configura este autor, que yo diría que si hay uno que permita acercarse a Dostoyevski, es Alexei Varlamov. Sin duda, también en Alessandro d'Avenia, en toda esta exposición sobre la fragilidad, hay unas pinceladas muy interesantes. Esa conferencia a la que se refiere el padre Astolfo, sin duda vale la pena verla, vale la pena seguirla. Yo diría que además de Alessandro d'Avenia, Varlamov es muy interesante. Solo queda una persona que tenía la mano alzada y ya se acabó el tiempo, María José Córdoba. Muy bien, María José, adelante. Bueno, pero llegamos a las 12:30. Aquí está lo que iba a comentar hace un momento. En este momento estamos preparando también un conversatorio con los estudiantes para referirnos a este momento complejo que estamos viviendo en la vida sociopolítica colombiana. A mí me impresionaba tener este conversatorio porque lo que sentí todo el tiempo fue, mira cómo es cierto que la belleza salvará al mundo, ¿no? Cuando en un momento como este,
tenemos esta oportunidad, alguno diría, no, pero es que esto es no estar atendiendo lo fundamental, y a mí en cambio me parece que esto sí que es estar en lo fundamental. A esa pregunta anterior que les hacían a don Juan Luis y al padre Astolfo de qué diría Dostoyevsky, yo siento que Dostoyevsky insistiría en cuánto representa decir con tal firmeza que la belleza salvará al mundo y cuánto esto es un compromiso, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, don Juan Luis, muchísimas gracias, padre Astolfo, y muchas gracias a todos los participantes. Esta también es una buena publicidad para la maestría en teología, que está en este momento cerrando su primer semestre, inscripciones abiertas para el segundo semestre, así que bueno, que aquí también quede la idea, que aquí también sea esta una oportunidad. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo. Tendremos próximamente otros webinarios planeados desde la facultad con temas como estos, así que estaremos publicitándolos puntualmente. Muchas gracias a todos. Gracias, don Juan Luis. Gracias, padre Astolfo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Queda grabado para que ustedes puedan también hacer uso de esta conferencia para que puedan, si quieren, compartirla o verla con otras personas. Muchas gracias también a ti, Catalina, que eres realmente quien está detrás, planeando todo esto, pensándolo, programándolo. Así que gracias muy especialmente a ti. Y gracias a todos de nuevo. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre a todos. Gracias. Gracias a todos.